Me llamo Sofía Vargas y a mis 28 años crucé por primera vez en 5 años el umbral de la casa de mis padres. No hubo bienvenida, no hubo abrazos, solo el silencio frío de una casa que había decidido hace tiempo que yo no encajaba. Reían durante la cena. Mateo, mi hermano, fue elogiado por otro ascenso más. A mí ni siquiera me dieron un lugar en la mesa. Todavía me veían como la difícil, la decepción, el error que había elegido la carrera militar, por encima de las hojas de cálculo y los trajes. Pero no había vuelto para obtener su aprobación. Aquella noche, mientras tragaba el silencio amargo, un pensamiento resonó en mi cabeza. Me hicieron invisible. Mañana los obligaré a mirar. Si alguna vez fuiste borrada por tu propia familia, esta historia es para ti. El comedor no había cambiado. La misma mesa de caoba, el mismo candelabro cuya bombilla izquierda siempre parpadeaba, pero el aire se sentía diferente, de alguna manera más denso, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Dijo mi madre al salir de la cocina. ¿Has vuelto? Ninguna sonrisa, ningún calor, apenas levantó la vista del tazón de pollo asado que llevaba. Debes estar cansada. A Mateo fue ascendido nuevamente. Sabes, director ejecutivo, gran título Ana sentí, pero ella ya se había dado la vuelta. Mateo entró paseándose como si fuera dueño de todo el lugar. Traje Armani, reloj ostentoso, esa sonrisa presumida que solo se había vuelto más afilada con los años. Hola, hermanita, dijo con indiferencia, sin siquiera buscar contacto visual. ¿Todavía con eso de los soldados? Abrí la boca para responder, pero él ya estaba en su siguiente monólogo. Un gran proyecto que dirigía, una posible fusión. Una cena elegante con una CEO llamada Gabriela Torres. Mi padre se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de orgullo. Él está llevando el apellido familiar a nuevas alturas. Yo estaba de pie nuevamente, invisible en la cena. Tomé el asiento más alejado del centro de atención. Nadie preguntó por mi vida. De todos modos, conté sobre una misión de paz que acabábamos de completar. Pero a mitad de la frase, mi madre me interrumpió. Ashley acaba de abrir su propia clínica. ¿No es maravilloso? Tan elegante e inteligente. Mateo resopló. Honestamente, Sophie, ¿qué futuro tiene alguien en el ejército? Solo rudeza, ningún glamour. No es exactamente respetable. La mesa se rió. Yo no apreté el tenedor con más fuerza. Mis palmas sudaban. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve una expresión neutral, porque si les mostraba, aunque fuera un atisbo de dolor, habrían ganado Anne. Después de la cena, me paré frente al espejo del pasillo. Mi reflejo parecía tranquilo, pero yo sabía que no lo era. ¿Quieren olvidar quién soy? Bien. Mañana se lo recordaré alto y claro. Creo que siempre supe que yo era la pieza sobrante que no encajaba bien en el cuadro familiar. Mi primer recuerdo de sentirme menos valiosa comenzó con un cumpleaños. Cumplí 8 años. Había pedido un telescopio. Nada lujoso, solo el que había visto en un catálogo de una tienda por departamentos. Amaba las estrellas en aquel entonces. Me hacían sentir pequeña, pero de una buena manera, como si hubiera algo más grande que las peleas en nuestra sala, y la decepción de mi madre. En cambio, recibí un suéter rosa con lana que picaba, y un lazo en el cuello. ¿No es hermoso?, había dicho mi madre. Tan femenino. Mateo, por otro lado, cumplió 10 una semana después. Todo el patio trasero se transformó en un barco pirata. Recibió un lanzador Noraf, una bicicleta nueva y un pastel en forma de cofre del tesoro. Papá se disfrazó de capitán. Mamá filmó todo. Todos vitorearon cuando Mateo golpeó la piñata. Yo solo observé y aplaudí, porque eso es lo que hacen las buenas hermanas menores. Más tarde, esa noche, pregunté por qué no había tenido una fiesta como la de él. Tú no eres el tipo de niña que necesita eso, dijo mi madre, descartando mi pregunta como si fuera pelusa en su blusa. Además, las niñas deben ser más modestas. Lo que escuché fue, no eres tan importante. No fueron solo los cumpleaños. Cuando Mateo y yo peleábamos, porque seamos honestos, todos los hermanos pelean. Yo siempre era quien recibía la culpa. Sofía, deja de provocarlo. Eres Mayo, compórtate como tal. Pero yo no era Mayo.
¿Sabes lo sensible que es tu hermano? ¿Sensible? Lo era. Una vez me encerró en el ático durante 1 hora porque lo había vencido en Monopolio, pero cuando grité pidiendo ayuda y papá me encontró, yo recibí el castigo. Mateo recibió helado en la escuela. Trabajé duro, mejores calificaciones, asistencia perfecta, incluso un trofeo de concurso de ortografía en 4º grado. Orgullosa lo llevé a casa esperando algún reconocimiento. Mamá solo le echó un vistazo y dijo, eso es lindo, cariño, pero ¿has visto el dibujo de Mateo? Es tan creativo. Su dibujo era un hombre de palitos con 3 patas. Incluso el refrigerador contaba la historia. Su examen de matemáticas con 72 puntos estaba colgado allí. Mi cinta de la feria de ciencias escondida en algún cajón junto con cupones vencidos. Después de eso dejé de mostrarles cosas. En cambio, encontré rincones donde desaparecer. Libros, fútbol, club de ciencias, lugares donde el esfuerzo importaba más que el encanto, donde nadie me pedía que sonriera más o fuera menos intensa, pero, incluso allí, las comparaciones me seguían. ¿Por qué no puedes ser más como Ashley?, preguntó mi madre una vez, refiriéndose a una chica de la iglesia. Ashley tocaba el piano, usaba colores pastel, nunca alzaba la voz. Ashley era aparentemente material de esposa yo. En cambio, era demasiado ruidosa, demasiado terca, demasiado opinionada. Una vez escuché a mi padre decir, ella es inteligente, claro, pero difícil. Lo dijeron como si fuera un defecto con el que nací, algo por lo que debían disculparse ante los demás. Cuando llegué a la secundaria comencé a encogerme. No físicamente, sino emocionalmente. Dejé de contar historias, dejé de pedirles que vinieran a mis partidos de fútbol, dejé de esperar que notaran los cursos de preparación para la universidad, o las cartas de recomendación que se apilaban en mi cajón, pero lo que más dolió no fue el silencio, sino la forma en que vitoreaban a Mateo, cómo sus ojos brillaban cuando él entraba en una habitación. Como mi padre solía decir, ese es mi hijo, después de una presentación de negocios que Mateo hizo para el concurso de emprendimiento de la escuela. Ganó el 3er lugar. Yo había ganado un concurso nacional de escritura esa misma semana. Nadie habló de ello. No tenían que decirlo. Lo escuché alto y claro. Él era la estrella, yo solo un papel secundario que nunca habían pretendido asignaran a. Veces me preguntaba si realmente me conocían, si sabían que odiaba el olor a lavanda, porque me recordaba el vestido que mamá me hizo usar en el funeral de la tía Elena, o como siempre dormía con la puerta del armario ligeramente abierta. No por miedo, sino porque me gustaba la luz del pasillo que vigilaba como un guardián. Pero nunca notaron estas cosas. Conocían el cereal favorito de Mateo, el número de su zapato, su serie de dibujos animados favorita. El mío, dudo que pudieran siquiera adivinarlo. La distancia entre nosotros no era ruidosa, no consistía en golpes o gritos. Era silenciosa. Vivía en cómo le escuchaban a él y me ignoraban a mí, como recordaban sus logros y olvidaban los míos, como siempre esperaban que yo me adaptara y solo lo alababan a él por simplemente aparecer. Recuerdo que en 8º grado me quedé despierta toda la noche ayudando a mamá a limpiar el garage. A la mañana siguiente le dijo a Mateo lo útil que había sido porque él cargó 2 cajas. Ese día me di cuenta de que algunas personas no te aman menos por lo que haces, sino por quién eres. Y en esa casa, yo nunca sería Mateo. Entonces comencé en silencio a crear una nueva versión de mí, una que ellos no pudieran tocar, una que no verían venir, pero seguí cargando el dolor conmigo, silencioso y agudo, como una astilla bajo la piel, lo suficientemente pequeño para ignorarlo la mayoría de los días, pero lo suficientemente profundo para sangrar cuando lo presionabas. Cumplí 17 años. Me había resignado a una verdad que ningún niño debería tragar. Si quería paz, tendría que abandonar el campo de batalla que llamaba mi hogar. En la escuela me iba bien. Capitana del equipo de fútbol, la mejor de la clase en física, fines de semana como voluntaria en el refugio de animales local. En papel, parecía alguien de quien cualquier padre estaría orgulloso. Pero mis padres no leían mi historia. Estaban demasiado ocupados citando la última presentación de Mateo o cómo dominó un juicio simulado en su campamento de preparación empresarial. Él seguía siendo
promedio, pero promedio envuelto en encanto. Eso era suficiente. Mientras tanto, me postulé en secreto a las universidades. No les conté nada sobre becas, cartas de aceptación anticipada o los reclutadores que volaban alrededor de mí como halcones. De todos modos, nunca parecía contaran, pero había una cosa que no podía guardarme: la decisión que cambiaría mi vida. Iría al ejército. No solo por el ERE o TC, no solo por la universidad. Iría directamente a tiempo completo después de graduarme, ¿no? Fue una rebelión. Fue claridad en el momento en que lo dije en voz alta durante la cena. ¿Todo cambió y estás bromeando?, preguntó mi padre, dejando caer el tenedor. A mi madre se congeló mientras masticaba. Luego vino una risa aguda. ¿Es esto una fase? No es una fase, dije en voz baja. Es lo que quiero. Me miraron como si hubiera anunciado que me uniría al circo. Mateo puso los ojos en blanco. ¡Wow! Apenas puedo esperar para contárselo a todos. Mi hermana quiere ser soldado. Estás tirando tu vida a la basura, espetó mi padre. ¿Sabes lo que pensará la gente? Que criamos una hija fracasada. No soy una fracasada, dije. Me estoy graduando con honores y tengo una oferta completa. Mamá golpeó la mano sobre la mesa. ¿Por qué no puedes ser simplemente normal? ¿Por qué siempre tienes que ir contra nosotros? No respondí porque ya conocía la verdad. Nada de lo que eligiera sería correcto, a menos que fuera su elección primero. Anne. Desde ese día, la casa se volvió más fría. No hablaron de mi reclutamiento, no hicieron preguntas, no aparecieron en mi ceremonia de juramento. Mi padre dijo que estaba ocupado en un evento de golf con un cliente. Mi madre ni siquiera fingió tener una excusa. Anne, solo vino mi mejor amiga Valeria. Ella sostuvo mi mano cuando firmé los papeles. Lloró cuando subí al autobús al entrenamiento básico. Mi madre ni siquiera envió un mensaje. El entrenamiento básico fue brutal. No solo físicamente, sino emocionalmente. Te desnuda y te hace vulnerable, pero por primera vez no me encogí para encajar. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Fallé, aprendí. Lo intenté de nuevo. Me llevé al límite del agotamiento, silenciando las voces en mi cabeza que sonaban sospechosamente como mi madre. Eres demasiado sensible. No eres lo suficientemente fuerte. Nadie te tomará en serio. Pero mi instructor de entrenamiento sí lo hizo. Mi unidad también. Ya no era la difícil, era la soldado Vargas. Recuerdo la primera vez que fui elogiada por mi desempeño. Nuestro comandante me llamó aparte, me miró directamente a los ojos y dijo: no te rindes. Eso cuenta. Esa noche llamé a casa. Quería compartir mi éxito, no por su aplauso, sino para ser vista. Hola papá, dije. Hoy fui reconocida, la mejor de mi tropa en navegación de campo. No hubo una pausa. ¿Largan luego? Bueno, espero que te paguen lo suficientemente bien como para que valga la pena. Clic. No hubo felicitaciones. No hubo. Estoy orgulloso de ti. Solo dinero, como si lo único que importara fuera un cheque de pago. Algunos meses después, recibí mi primer ascenso. Todavía recuerdo el peso de la insignia cuando me la prendieron en el uniforme. Sólida, real, ganada. Esta vez llamé a mamá, todavía aferrada a un hilo deshilachado de esperanza. Solo quería decirte que alcancé el rango de especialista. Es temprano, dije. Dijeron que es porque mostré potencial de liderazgo. Ella vaciló. Especialista. Eso está por debajo de sargento, ¿verdad? Sí, pero... Ella suspiró. Al menos cubren tu seguro médico ahora, o todavía dependes del gobierno. En el fondo, se mezcló la voz de Mateo. Dile que acabo de recibir una oferta para un puesto en el grupo de trabajo de innovación de Gabriela Torres. Colgué. Antes de poder escuchar el resto. Día dejé de llamar. Uno pensaría que se volvería más fácil, que con cada paso adelante su ausencia dolería menos. No fue así. Cada premio, cada misión, cada momento en que me hice más grande, una voz en mí susurraban: ojalá pudieran ver esto, pero otra voz, que lentamente se hacía más fuerte, seguía diciendo: está bien que no lo hagan. La primera vez que realmente escuché esa segunda voz fue después de una operación nocturna en el desierto. Salió mal, la gente entró en pánico. Después, mi comandante me llamó aparte. Tienes algo que la mayoría no tiene,
dijo. Lideras a través del fuego. Esa noche, bajo un cielo silencioso, algo se aclaró para mí. Ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba convirtiendo en alguien que ellos nunca entenderían. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez no necesitaba su reconocimiento. Tal vez nunca lo necesité. Comencé a escribir cartas que nunca envié, cartas llenas de cosas que hubiera querido decir. Cómo me lastimaron, pero construí algo fuerte de ese dolor. Intentaron mantenerme pequeña, pero crecí de todos modos. Eligieron a Mateo Ann, yo me elegí a mí misma, Nen. Una carta escribí. Nunca conocerán el peso del silencio en el que me dejaron. Pero lo cargué y aprendí a convertirlo en armadura. Esa la doblé cuidadosamente. La metí en mi diario y dejé que fuera suficiente aun cuando llegué a mi 3er año de servicio. El dolor de ser invisible se había transformado en algo más. Determinación. Dejé de perseguir su reconocimiento. Comencé a construir una vida donde ellos no estaban en el centro. No por odio, no por ira, sino porque finalmente entendí. No tienes que seguir sangrando solo para demostrar que estás herida, Ney. A veces lo más fuerte que puedes hacer es dejar de exigir amor de personas que se niegan a darlo. La gente a menudo pregunta, ¿qué es lo más difícil de empezar de nuevo? Esperan que digas miedo, incertidumbre, lo desconocido. Pero para mí, fue el silencio. No el tipo pacífico, sino el que se instala en tus huesos cuando nadie te escribe, nadie llama, tu teléfono permanece en silencio en tu cumpleaños. Cuando ningún paquete te espera en la sala de correo, cuando tu nombre no está guardado como favorito en el teléfono de nadie, ese fue el silencio en el que entré cuando asumí mi primera estación a largo plazo después del entrenamiento básico en especialista Sofía Vargas, 20 años, sola en la base. Ni siquiera era una ciudad, solo aire congelado, asfalto agrietado y edificios tan grises que parecían fantasmas. Mi habitación del cuartel era más bien un almacén. Paredes de concreto, dos camas y estrechos, una bombilla parpadeante y una compañera de cuarto que apenas notó que yo existía. Escuchaba música fuerte y furiosa a través de auriculares baratos todas las noches. Nunca hablamos excepto cuando era absolutamente necesario, no importaba. No estaba aquí para ser amigos. Estaba aquí para trabajar, para demostrarme a mí misma, para superar las partes de mí que no sabía cómo reparar. Tomé cada turno. Turnos nocturnos, ejercicios de mantenimiento, verificaciones logísticas adicionales. Me ofrecí como voluntaria para patrullas, entrenamiento en clima extremo, simulaciones de emergencia, cualquier cosa que mantuviera mi calendario lleno y mi mente tranquila. Me gané la reputación de ser confiable, eficiente, incansable. Nadie sabía que no estaba tratando de ser la mejor, solo estaba tratando de permanecer invisible el tiempo suficiente para sobrevivir. Hubo días en que olvidé comer, noches en que solo dormí unas pocas horas. Viví de fideos instantáneos, barras de proteína de la máquina expendedora, y el café más amargo que puedas imaginar. En algún momento de esa nebulosa de semanas, mi cuerpo comenzó a rendirse. Dolores de cabeza, mareos, visión borrosa. Lo ignoré, tomé analgésicos, bebí más agua, seguí adelante. Si me detenía, podría recordar que alguien estaba mirando. Luego llegó el miércoles. Había pasado 6 horas afuera reparando una antena de comunicaciones congelada durante una tormenta. La lluvia se mezcló con el cansancio, mi estómago vacío. Mis manos temblaban tan violentamente que dejé caer el destornillador 2 veces aun cuando me puse de pie. El cielo giró hacia los lados. Intenté gritar, pero el mundo ya se había vuelto negro. Desperté acompañada de monitores que pitaban, luz clínica brillante y un dolor punzante en la parte posterior de mi cabeza. Mi chaqueta y botas estaban quitadas. Un goteo suministraba líquido a mi brazo. Junto a mi cama estaba sentado el sargento Morales. Brazos cruzados, mandíbula tensa. Morales no era exactamente cariñoso. Era conocido por inspecciones sorpresa y por regañar a alguien por un cuello torcido. Una vez hizo que alguien reorganizara todo su casillero porque un calcetín no estaba en su lugar, pero su mirada no era de enojo. Era preocupación. «Asustaste a Jenkins», dijo sin mirarme. «¿Te encontró con la cara hacia abajo?» En la bahía. Mi garganta se sentía como papel de lija. ¿Me desmayé?
Por dale, graznó en azúcar baja en sangre. Deshidratación hipotegmia ulevi, sacudió la cabeza. Tuviste suerte. Podrías haberte golpeado el cráneo contra esa rejilla de metal. Intenté sentarme, pero él levantó la mano. Escúchanse, puso de pie. Caminó unos pasos, se detuvo al borde de mi cama. ¿Crees que si corres lo suficientemente duro y largo, nadie verá lo que te persigue? Lo miré fijamente. Él suspiró. No eres la primera soldado que usa el dolor como armadura. Eso me golpeó más fuerte de lo esperado. Volvió a sentarse. Nadie se preocupa por ti, ¿verdad? Miré hacia otro lado. Esa respuesta no necesitaba palabras. Luego sacó de su bolsillo una barra de chocolate arrugada. La colocó con cuidado en la mesa junto a mí. Come algo. Duerme más de 3 horas. Y maldita sea, deja de morir por gente que ni siquiera mira. Su voz no se suavizó, pero sus ojos sí, Anés. Esa noche me senté aturdida al borde de mi camilla. La clínica me había dado de alta con órdenes de descanso. La mitad ignoré, pero la barra no la tiré. La miré fijamente durante horas antes de abrir la envoltura. Sabía a cartón y cuidado. No era el sabor lo que importaba, sino lo que significaban. Alguien me vio. No por lo que podía lograr, no por el uniforme que llevaba puesto, no por la dureza con la que soportaba el dolor, sino simplemente por mí. En el sargento Morales nunca volvió a hablar de ello, pero desde ese día algo cambió. Ya no se cernía sobre mí, no controlaba, no hacía preguntas, pero noté los guantes que aparecieron junto a mi casillero cuando bajaban las temperaturas. El café de repuesto en la mesa después de las reuniones matutinas, la forma tácita en que siempre dejaba un lugar para mí en la parte de atrás de la sala. No trató de repararme, simplemente estuvo ahí, y en un mundo donde nadie había estado ahí para mí, a menos que me lo hubiera ganado. Eso significaba todo. La conexión, me di cuenta. No siempre son grandes gestos. A veces es una barra de proteína y una voz áspera que te dice que descanses porque importas. A veces es alguien que observa cuando caes y te ayuda a levantarte en silencio con dignidad, sin esperar agradecimiento. Para alguien que había pasado toda su vida queriendo ser vista. Ese pequeño gesto se convirtió en el comienzo de algo grande. No confiaba fácilmente. No entonces, después de una vida de juicios, ignorancia y decepciones. Se había convertido en una segunda naturaleza: levantar muros, sonreír cortésmente, mantener mis respuestas breves, dejar que la gente pensara que me conocían sin dejarlos. Realmente ser campero. A veces la sanación se cuela por grietas que ni sabías que tenías. Y eso comenzó, de todos los lugares, en una noche de dominó. Fue el sargento Morales quien me arrastró hasta allí. No literalmente, pero casi. «Vienes conmigo», dijo. No hubo negociación. No estás trabajando esta noche. No estás limpiando equipo. Te vas a sentar con otras personas y jugar dominó como un ser humano normal, carajo. Murmuré algo sobre informes de equipo. Él levantó una ceja. Ese fue el fin de la discusión. Así que aparecí, me senté en una esquina de la carpa del campamento, los brazos cruzados, observando a los demás reír y bromear como si no estuviéramos a miles de kilómetros de casa, con arena en las botas y fantasmas en la cabeza. Alguien me pasó una. Colombiana. Otro empujó las fichas de dominó. Un tercero, el cabo Tan, me guiñó un ojo. No te preocupes, no te vamos a comer, a menos que ganes. Ni siquiera me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que la solté. Esa noche no gané, pero me reí. No la risa cortés, no la sonrisa y el asentimiento para que nadie haga preguntas, sino una risa real, tonta, resoplante, cuando alguien hizo una apuesta ridícula y León dejó caer todas sus fichas al suelo. Se sintió extraño y hermoso. Después de eso, algo cambió. La gente empezó a invitarme a cosas. Noches de películas, entrenamientos, incluso simplemente ir juntos al comedor. Y lentamente empecé a decir que sí. Dejé de esconderme en mi camilla. Empecé a comer con el equipo en lugar de sola. Me quedaba más tiempo para ayudar a Jay con un problema de drones. No porque fuera mi trabajo, sino porque realmente me importaba Ann.
Empecé a hacer preguntas durante los informes, a apoyar a los nuevos soldados y a hablar cuando alguien necesitaba respaldo. Y para mi sorpresa, no me vieron como mi familia, a través de una lente de decepción o comparación, sino por lo que estaba convirtiéndome, no por lo que no había logrado ser. En una noche, durante una guardia de medianoche, me senté junto al sargento Mendes. Ella era mayor que la mayoría de nosotros, una ex enfermera, ahora médica de campo, dura como el acero con ojos como el hierro y manos que habían visto demasiado. No hablamos por un tiempo, compartimos un termo con mal café y miramos el horizonte vacío. Luego ella dijo, en voz baja, tenía un hermano. Su voz no tembló, pero las palabras tenían peso. No sobrevivió su segundo despliegue. Siempre decía que se sentía más en casa aquí que en su propia casa. No dije nada durante mucho tiempo. Luego dije, a mi familia no ha llamado en casi un año, ni siquiera un mensaje. Ella asintió. Algunas personas no saben cómo amar lo que no entienden. Luego me pasó una barra de granola. Por eso construimos nuestra propia maldita mesa. Esa frase se quedó conmigo, nen. En los meses siguientes construí mi mesa. No de una vez, no con gran ceremonia. Comenzó pequeño. Xistes compartidos sobre pasta recalentada, compartir vendajes, quedarme más tiempo para ayudar al soldado raso Ray con la puntería, intervenir cuando a alguien se le estropeaba la radio en medio de un ejercicio. Era la forma en que León siempre me guardaba el último pedazo de pastel de chocolate. Como Jul miraba para asegurarse de que bebiera suficiente después del trabajo de campo. Como Mendes no decía nada, pero me lanzaba una toalla limpia cuando estaba demasiado exhausta para preguntar. Era la tarjeta de cumpleaños que metieron en mi casillero. Caligrafía horrible, los peores garabatos. Pero el mejor maldito regalo que había recibido en años. No era llamativo, pero era real. Y por primera vez en mi vida sentí que no tenía que ganarme cada rastro de afecto. Podía simplemente existir en el line. No era perfecto. Las misiones seguían siendo duras. Algunos días el silencio regresaba. Perdimos gente. Otros fueron transferidos. Pero ya no estaba sola cuando se anunció la siguiente ronda de ascensos. Ya no esperaba nada. Ya no perseguía el reconocimiento. Luego en la formación. El aire estaba despejado. Las botas estaban ordenadas sobre la grava. Con efecto inmediato, Sargento de Estado Mayor Sofía Vargas. El aplauso estalló como un trueno. Algunos gritos de júbilo, una tos muy sospechosa de Morales que sonaba sospechosamente como aplausos. No busqué mi teléfono. Miré a la izquierda. Jul tenía el puño en alto. Mendes asentía con orgullo. León abrió la boca grande. Había tardado mucho. No necesitaba el permiso de nadie para estar orgullosa. Ya tenía a mi gente y, más tarde esa noche, alguien metió de contrabando un pastel real. Nadie admitió quién fue, pero tenía la sensación de que fue Tang. Siempre tenía demasiadas conexiones. Nos apiñamos alrededor de una mesa abollada en la sala de recreo, glaseado en nuestros uniformes, riendo hasta que no podíamos respirar. Alguien brindó por la sargento de Estado Mayor Vargas, que de alguna manera logró convertir el sarcasmo en una herramienta de liderazgo. Otro añadió, y la que finalmente aprendió a perder en dominó sin amenazar con voltear la mesa. Simplemente sonreí y absorbí el momento. El ruido, lo absurdo, la sensación de finalmente pertenecer a algún lugar. Solía pensar que el amor solo contaba si venía de los padres, que si mamá o papá no veían tu valor, no tenías ninguno. Ahora sé que es mejor. El amor puede venir de las personas que te ven en tus peores días y aún así se sientan a tu lado. De aquellos que te crían como familia, te defienden como hermanos y crean espacio para ti, sin pedirte una explicación. El amor no siempre se ve como sangre, a veces se ve como pastel en tus botas y risas en una carpa fría a la 1 de la mañana, y tal vez ese fue el mayor cambio de todos. Ya no tenía que demostrar que merecía ser amada, porque las personas correctas me habían mostrado que ya lo era. A las 7:11 de la mañana, llegó un mensaje. Cumbor XR Solutions. Evento Morgan. Deberías venir. Sin saludo o sin puntuación, sin calor de mi madre. Miré la pantalla insegura. GC, Geish,
o gritar. Después de todo, 5 años de distancia, una cena silenciosa donde fui tratada como una extraña, y desde entonces ni una sola pregunta. Se suponía que simplemente debía dejarlo todo y aparecer no porque me extrañaran, no porque se preocuparan, sino porque querían verme sentada en la audiencia, sonriendo y aplaudiendo. Como siempre en esa noche me acosté en mi camilla del cuartel, los brazos cruzados detrás de la cabeza, mirando las vigas de metal sobre mí. Recordé la graduación universitaria de Mateón, habían impreso un enorme banner. Felicidades, Mateo, nuestro orgullo. Alquilaron un salón para la familia extendida. Recibí una llamada de último minuto. Si vienes, simplemente párate atrás. Estamos llenos. Llevaba el mismo uniforme planchado en el que acababa de graduarme con honores. Nunca lo notaron. Nunca preguntaron a la mañana siguiente. Me paré frente a mi casillero. El uniforme colgaba como un testigo silencioso. Azul marino, almidonado, pesado con medallas de las que rara vez hablaba. Una insignia sobre el pecho que deletreaba Vargas. Extendí la mano y pasé los dedos por la tela. Cada puntada me recordaba algo que nunca vieron. La misión de 3 días que lideré en terreno helado. Cómo llevé a mi tropa a un lugar seguro. Los informes tardíos sobre heridos que tuve que presentar después de perder a un soldado. La medalla que recibí por una evacuación imposible bajo fuego. Nada de eso había significado algo para ellos. Pero no lo llevaba para ellos. No esta vez. Abrí mi laptop y busqué la agenda de la cumbre Texer Solutions. Ahí estaban Mateo Vargas, orador principal, desarrollo estratégico y, directamente debajo, Proyecto Halcón. Showcase de contratos de defensa. Mi pulso se aceleró. Había estado involucrada en Halcón desde los primeros prototipos. Había informado a generales, ingenieros, incluso al Congreso sobre el programa. Mateo ni siquiera sabía la diferencia entre UAVE y SRM hace un año. Y ahora lo estaba presentando a Anabrí, un nuevo borrador de correo electrónico en asunto en confirmación de asistencia estimada. Señora Torres Ensoy, la coronel Sofía Vargas, actual oficial de enlace del Ministerio de Defensa para el Proyecto Halcón, autorizada por el Departamento de Defensa. Tengo la intención de asistir mañana a la cumbre como observadora militar oficial. Por favor, confirme las credenciales de acceso para acceso completo al evento principal. Atentamente. Coronel Sofía Vargasú. Respuesta llegó de inmediato, breve y directa. Nos sentimos honrados, coronel. Las credenciales están preparadas. Nos vemos mañana. Hecho a... No se lo dije a nadie, ni a Morales, ni a Méndez, ni a Yula. No, se trataba de reconocimiento. Se trataba de recuperar. En el resto del día me moví como si me estuviera preparando para un despliegue. Planché cada pliegue de mi uniforme hasta que pudiera sostener una cuchilla. Pulí mis botas hasta que reflejaron la luz del techo. Revisé cada insignia según las regulaciones. Incluso pulí mi identificación, como si esta vez tuviera más significado. Y lo tenía, porque esta vez no estaba entrando en territorio enemigo, sino en la habitación donde siempre me habían negado mi valor. Me detuve una vez y me vi en el espejo. Por primera vez no vi a la hija decepcionante. Vi a una líder, una sobreviviente, una mujer que había construido una vida de la nada sin aplausos, sin atajos. Pensé en mi abuelo, el único en mi familia que había servido. Una vez me dijo, el uniforme vivirá más que sus opiniones. Úsalo para ti misma. Murió antes de que alcanzara mi rango. Pero recuerdo esas palabras como una escritura sagrada. Pero las dudas, llegaron justo antes del toque de queda. Esa voz familiar en mi cabeza. ¿Y si todavía te pasan por alto? ¿Y si se ríen? ¿Y si vienes y no significa nada? Casi me quité el uniforme, casi. Luego recordé otras voces. Jul, pasándome un cupcake después del turno de no chambales, más de lo que crees. Méndez, después de que me derrumbé en un ejercicio fallido. Presentarse a veces es lo más valiente que haces. Incluso Morales, áspero y escueto. ¿Y escueto en quién? ¿No ve lo que has hecho? No lo merece. No me aceptaron, pero me respaldaron. Así que mantuve el uniforme puesto cuando el sol salió detrás de mí. Proyectando ángulos agudos a través de la ventana del cuartel, me paré erguida.
no para intimidar, no para conmocionar, sino para recordarme que ya había sobrevivido a lo peor al ser invisible en mi propio hogar, Annie. Si alguna vez tuviste ese momento en el que dejas de hacerte pequeña solo para que otros se sientan cómodos, en el que decides aparecer no por venganza, sino porque tu silencio ya no te protege, entonces entenderás lo que estaba a punto de hacer, porque mañana no voy como su hija, voy como yo misma, Nem. En el momento en que crucé las puertas de vidrio de la sede de Texer Solutions, algo sucedió, no solo en mí, sino en la atmósfera. El guardia de seguridad escaneó mi identificación, miró mi uniforme e inmediatamente se enderezó. «Buenos días, coronel», dijo el oficial asintiendo respetuosamente. «La conferencia está en el tercer piso. La CEO Torres la está esperando». Devolví el saludo y entré al ascensor. Sin vacilación, sin duda. Mis botas resonaban con autoridad, cada paso una declaración. El tercer piso pulsaba con energía. Asistentes tecleaban frenéticamente en tabletas. Ejecutivos sorbían el último espresso. Equipos de cámaras hacían verificaciones de micrófono. Todos estaban en movimiento, excepto una persona, Mateo, adelante en el centro, rodeado de personal, tableta en mano, dando órdenes, sonriendo como el rey del edificio. No me notó de inmediato, pero cuando lo hizo, se detuvo a mitad de frase. Su rostro mostró un destello entre confusión, incredulidad y pánico. Su mirada cayó sobre el uniforme, la placa con el nombre, las medallas. Luego, su mirada subió y se encontró con la mía. No pudo terminar de hablar. No me estremecí, no parpadeé detrás de él. Mi padre salió de una habitación lateral, todavía alto, todavía afilado en su traje a medida. La misma presencia dominante bajo la cual me había encogido hasta hoy. Sus ojos se ampliaron y por un momento pareció inseguro, como si el suelo debajo de él ya no fuera tan firme como lo había sido durante décadas. Los dejé mirar, los dejé sentarse en ese momento, los dejé darse cuenta de que me habían subestimado durante demasiado tiempo. «Coronel Vargas», sonó la voz desde la izquierda. Gabriela Torres, confiada, sin disculpas, poderosa, extendió su mano. «Nos sentimos honrados de tenerla aquí, gracias». Le estreché la mano con firmeza. Se volvió hacia su equipo detrás de ella. «Para aquellos que aún no han tenido el placer, esta es la coronel Sofía Vargas, oficial de enlace del Ministerio de Defensa para Halcón. Estará observando y asesorando hoy». Su voz no se elevó, pero el mensaje resonó en toda la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mateo se movió incómodo en su lugar. La mandíbula de mi padre estaba tensa, pero yo ya caminaba junto a Gabriela hacia la sala de conferencias principal. Dentro había filas de sillas de cuero frente a una pantalla enorme. La primera fila estaba reservada para funcionarios de alto rango. Había una placa con nombre colgada: «Coronel Vargas». Me senté tranquilamente. Imperturbable. Mateo fue el siguiente. Jugó nerviosamente con el control remoto mientras la gente entraba. Cuando comenzó, su tono había cambiado. La confianza todavía estaba ahí, pero ahora sonaba forzada. Tensa. Hizo clic a través de las diapositivas. Proyecciones, diagramas, análisis de costo-beneficio. Palabrería vacía. Luego, llegaron las especificaciones de Halcón. Lo vi venir. Tenía los números equivocados. Describió la interfaz incorrecta. Tergiversó la terminología técnica. Un ingeniero 2 filas detrás de mí susurró: «Eso no es correcto». Levanté ligeramente la mano. «Mateo», dije con voz tranquila, «¿te refieres al circuito de retroalimentación de espectro dual en el paquete ISR de capa intermedia de Halcón?» Se detuvo. Abrió la boca. La cerró de nuevo. «Sí», dijo finalmente. Incliné la cabeza. «Porque ese circuito es parte de un protocolo separado. Lo que estás describiendo es el filtro de latencia en el análisis de nivel 1. Algunas cabezas se volvieron. Gabriela me miró. «Coronel, ¿podría aclarar eso, por favor?» Me puse de pie y caminé hacia adelante como si me perteneciera. «Porque era así». «Con su permiso»,
dije asintiendo a Gabriela. Enviaré las especificaciones actualizadas y datos de simulación por correo electrónico. La última serie de pruebas mostró una mejora del 12% cuando integramos el aprendizaje adaptativo en el proceso de focalización. Gabriela asintió. Por favor, hágalo. Exactamente, ese tipo de detalles necesitamos. Mateo parecía como si le hubieran sacado el aire de la habitación. El resto de la sesión se difuminó en triunfo silencioso. Cada pregunta sobre Halcón fue dirigida a mí. Cada vez que Mateo tropezaba, nadie lo ayudaba. Nadie me interrumpió. Nadie cuestionó mi autoridad. No me jactaba. Ni siquiera lo miré. Simplemente hice lo que siempre hice. Aparecí, hablé con claridad, lideré en silencio. ¿Y ellos siguieron? Después de la sesión de preguntas, Gabriela se inclinó hacia mí. ¿Se quedaría para el informe ejecutivo? Por supuesto, dije, mientras me ponía de pie. Mi padre se acercó a mi lado. Sofía, amé. Volví hacia él. De alguna manera, parecía más pequeño. Su voz se redujo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Le di la misma respuesta que había ensayado 100 veces en silencio. Nunca preguntaron. Luego me alejé en la sala de sesiones informativas. Gabriela me presentó, no solo como oficial de enlace, sino como la autoridad principal de defensa para Halcón. Todos los cambios, dijo, se ejecutarán a través de la coronel Vargas, de ahora en adelante. Ella tiene la decisión final. Silencio. Luego asentimientos silenciosos. Sentí a Mateo detrás de mí, observando. Furioso e impotente, uno de los ingenieros se volvió hacia Gabriela y susurró. Ella está relacionada con Tomás. Gabriela levantó una ceja. ¿Tomás? Es su padre. No hubo jadeo audible, pero se sintió en el cambio de su postura. En las miradas, Gabriela miró a mi padre. Nunca mencionó que su hija era coronel. Él se aclaró la garganta. Nunca surgió. Gabriela sonrió apenas perceptible. Ahora sí. Cuando terminamos la sesión, me puse de pie y arreglé mi uniforme. Prepararé los documentos revisados y programaré reuniones de seguimiento con los jefes de integración. Dije con calma. Eficiencia. Contrólenme. Volví hacia Gabriela. Gracias por la plataforma. Ella asintió. Gracias por la claridad. Salí sin mirar atrás. No lloré, no grité, no me derrumbé, porque la verdadera fortaleza no radica en hacerlos sentir pequeños, sino en reconocer que nunca los necesitaste para ser real. Pero hoy lo vieron. Y si alguna vez experimentaste ese momento en que alguien finalmente reconoce tu valor, no por culpa, no por lástima, sino porque te paraste ahí, innegablemente completa. Entonces sabes exactamente qué fue eso, Annie. Fue solo el comienzo. Ni siquiera me había quitado el uniforme cuando llegó la primera llamada. La cumbre de Texor Solutions apenas había terminado 1 hora. Estaba sentada en la parte trasera de un Uber silencioso, mirando por la ventana, tratando de calmar mi ritmo cardíaco. Cuando mi teléfono se iluminó, papá, miré el nombre. Solo la vista hizo que mis hombros se tensaran. Luego contesté. Sofía, comenzó con voz profunda, como si no estuviera seguro de qué tan fuerte debía hablar. Eso fue algo. Esperé. No sabía que quería hablar sobre tu posición, tu papel. Quiero decir, sabía que estabas en el ejército, claro. Pero tú no dijiste, porque nunca preguntaste. Dijam hizo una pausa. Tienes razón. Admitió. Había algo más en su voz. Arrepentimiento tal vez, o miedo. El tipo de miedo que tiene la gente cuando se da cuenta de que está perdiendo el control de la narrativa. Quería decirte que hoy me sentí orgulloso de ti. Fuiste impresionante. Gracias, respondí y lo dije en serio. Pero no me sentí mejor. Me gustaría hablar más. Tal vez almorzar la próxima semana. Solo nosotros dos. Cerré los ojos. La yo más joven habría dicho que sí inmediatamente, desesperada por cualquier migaja de atención. Pero ya no era esa niña. Lo pensaré, dije. Eso es justo, respondió. Cuídate, Sophie. Ese nombre, una reliquia de la infancia. Esta vez no dolió, pero tampoco se sintió como Mion de vuelta en la base.
Colgué mi uniforme. Las medallas tintinearon suavemente en la percha. Por un momento el silencio del cuartel me envolvió como niebla. Me acosté en mi camilla, los brazos cruzados detrás de la cabeza, mirando al techo, exhausta no físicamente, sino emocionalmente. Hay un tipo de cansancio después del subidón para el que nunca estás preparada. El que susurran conseguiste lo que querías. Entonces, ¿por qué todavía te sientes vacía? A las 10:47 de la noche, mi teléfono sonó de nuevo a mamá. Consideré dejarla ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara Ang. Lo hice a no hubo hola. Solo no entiendo por qué tuviste que avergonzar tanto a tu hermano. Parpadeé. Él, perdona. La presentación era importante para Mateo Ann. Lo avergonzaste frente a sus colegas, frente a ejecutivos Frenchy a Gabriela Autogis. No fue nada personal, dije con calma. Solo estaba haciendo mi trabajo. Podrías haberlo dicho en privado, como todas las veces que me corregiste en privado, como cuando dijiste frente a toda la familia que Mateo tenía metas reales mientras yo jugaba a ser soldado. Ella no respondió. Continué. No planeé humillarlo, simplemente existí. Eso fue suficiente. Su voz se suavizó, más triste. Simplemente te extraño. No dije nada. Sé que no siempre lo hicimos todo bien. Continuó. Pero somos familia. Sofía, eso tiene que significar algo. Mi garganta se apretó, pero no me dejé romper. No puedes llamarlo familia solo cuando te conviene. Dije, no puedes desaparecer cuando estoy luchando y luego intentar reconectar cuando tengo éxito. Nunca quisimos lastimarte, pero lo hicieron. El silencio se volvió largo. Luego preguntó, ¿y ahora te vas para siempre? No, dije, no los estoy cortando. Estoy estableciendo límites. Eso es lo que hace la gente sana. Ella suspiró. Espero que estés orgullosa de ti misma. Cerré los ojos. Lo estoy. Luego, colgué. No lloré. No esa noche. No a la mañana siguiente. Ni siquiera cuando recibí el mensaje de Mateo. Dejaste tu punto claro. Espero que haya valido la pena. Sin ira, sin arrepentimiento. Solo despido. Dolió. Pero solo por un momento. Porque en el fondo sabía algo. Él siempre supo quién era yo, simplemente no quería admitirlo porque cuestionaba su lugar en la historia. Al día siguiente salí al patio con una taza de café negro. Todavía en ropa deportiva, el sargento Morales me vio en el césped y se acercó, las manos en los bolsillos. «Sigues viva». Apenas sonrió. «¿Te ven? Ahora, realmente no tienen otra opción». Nos sentamos en silencio por un momento. Luego lo dije en voz alta. Pensé que se sentiría más satisfactorio. Es adrenalina. Dijo, se evapora rápido, la paz tarda más, pero se queda. Lo miré. Siempre tienes una frase lista. Leo galletas de la fortuna, respondió con sequedad Ann. Me reí. Realmente me reí. Por primera vez en días. Anoche saqué un viejo cuaderno y saqué la tapa del bolígrafo, sin correos electrónicos, sin borradores, solo papel en tinta para mi familia. No me fui para ser cruel. Me fui para respirar, para pensar, para vivir. ¿Pueden verlo como traición? Yo lo veo como autoprotección en construir algo de lo que estoy orgullosa y ya no estoy dispuesta a hacerme pequeña solo para cumplir la versión de mí a la que siempre se aferraron. Si alguna vez quieren conocer a la verdadera Sofía, tienen que encontrarme donde estoy, no donde me dejaron hasta entonces. No esperaré. Sofía, si alguna vez tuviste que alejarte de personas a las que una vez suplicaste desesperadamente quedarte, conoces el dolor, pero también la libertad, Ann. Y te prometo que la libertad vale la pena. 3 semanas. 3 semanas. Eso fue todo lo que había pasado desde la cumbre, desde la confrontación, desde que tracé la línea. No hubo llamadas, no hubo mensajes, y por primera vez no perseguí el silencio con pánico. Lo dejé sentarse a mi lado como un amigo silencioso. Comencé a reconstruir de nuevo. No ruidosamente, no dramáticamente, simplemente despacio. Todas las mañanas corría, no para escapar. No para entrenar, simplemente para moverme. 8 kilómetros antes del amanecer. El cielo
todavía azul e hinchado, el mundo apenas despierto. Corrí hasta que mi respiración se calmaba, hasta que mi cabeza dejaba de dar vueltas, hasta que mis piernas me recordaban que todavía estaba viva, y era fuerte sin música, sin teléfono. Solo yo y el sonido de la grava bajo mis pies empecé a cocinar de nuevo. No raciones militares ni barras de proteína, sino cocinar de verdad. Compré ajo y albahaca fresca en el mercado fuera de la base. Aprendí a picar una cebolla correctamente. Quemé arroz 2 veces e hice la mejor maldita sopa de pollo que había probado. Al comer sola un domingo, ya no se sentía triste, sino sagrado. Puse la mesa, encendí una vela, comí despacio, como si lo mereciera. En el trabajo se convirtió en trabajo. Reuniones, informes de campo, llamadas con Bogotá, algunos días estresantes, otros ligeros, pero yo era diferente al aparecer. Ya no luchaba por tiempo de palabra, no me explicaba excesivamente, no bajaba mi voz a un tono más pequeño solo para mantener la paz en cuando hablaba. La gente escuchaba, no porque fuera más ruidosa, sino porque finalmente creía en mí misma. También empecé terapia. Hull recomendó a alguien, un oficial retirado de la Marina que se convirtió en consejero y que no retrocedía ante el silencio, a nuestra primera sesión. No dije nada durante 10 minutos, él no presionó, solo bebió su café y esperó. Finalmente hablé. No todo, todavía no, pero lo suficiente para entender que la sanación no significa arreglarte a ti misma, sino perdonarte. Por creer siempre que estabas rota desde el principio, los miércoles por la noche se volvieron sagrados. Hull y yo íbamos al mismo café. Yo siempre pedía té de manzanilla, ella espresso y una galleta de azúcar tan grande como su cara. Ya no hablábamos de familia, hablábamos de dónde quería ser transferida después, qué tipo de perro quería, si alguna vez me dejaría arrastrar a una clase de salsa. «Lo harás», dijo finalmente sonriendo. «Entonces nos veremos allí. Coronel Vargas». La llama latina, bromeó. Puse los ojos en blanco, pero algo en mí se ablandó. Cada vez que bromeaba así, en su risa no me sentía juzgada, me sentía elegida. Una tarde, la lluvia me atrapó. No dramáticamente, sin relámpagos, sin trueno, solo llovizna suave un martes. Cuando olvidé mi chaqueta paré bajo un árbol y esperé, y en lugar de maldecir el clima, cerré los ojos. Las gotas golpeaban suavemente mis mejillas y recordé una versión de mí que solía huir de la lluvia, del desorden, de todo lo impredecible. Ahora lo dejé fluir sobre mí. A una noche Morales tocó mi puerta, trajo una bolsa de frutos secos mixtos y no dio ninguna explicación. Se sentó en el piso, se apoyó en la cama y dijo: «¿Quieres simplemente no hablar por un rato?». No lo hicimos. Simplemente nos sentamos allí. El silencio entre nosotros ya no era pesado, era cómodo, como música. No tenía que entenderlo para sentirlo. Antes de irse, dijo vez asentada: «Lo estoy intentando. Se nota». Empecé a dormir con la ventana abierta, dejando entrar aire, dejando entrar sonidos, dejando entrar vida. El zumbido de la ciudad ya no era una amenaza, sino prueba de que el mundo continuaba. Y yo también dejé de esperar una llamada de mi madre. Dejé de revisar si Mateo había escrito de nuevo. Los dejé en silencio. Me dejé en silencio. Algunas noches encendía una vela y releía viejos diarios. Había páginas que no podía leer sin estremecerme. Tanta duda, tantas oraciones que comenzaban con «tal vez». Si solo taché algunas, no para borrarlas, sino para recuperar espacio en un noche escribí en el margen de una línea: «Esta versión de mí lo intentó, y merecía algo mejor». No planeé esta versión de mi vida. No fue una recreación dramática, sino 1000 pequeñas decisiones. Descansar en lugar de discutir, no repetir un argumento imaginario, reír cuando Jules me molestaba, en lugar de pensar demasiado. Decir que no al almuerzo con gente que me agotaba. Decir que sí a cosas como clase de cerámica, aunque fuera mala en eso. Y tal vez, sobre todo, dejar de probar y simplemente ser en sí. ¿Alguna vez despertaste
y te diste cuenta de que la paz no llega con un estallido, sino suavemente como la luz del sol a través de las persianas. Si alguna vez te paraste en medio de una vida tranquila y pensaste esto no se ve como victoria, pero se siente como libertad, entonces entenderás este capítulo. La sanación no es ruidosa, pero es real. Y ahora me pertenece. No eran mi sangre, pero eran mi gente. Jul, Morales, Méndez, incluso León, que apenas hablaba excepto para informar un objetivo o traerte un café negro sin preguntas. Estas eran las personas que estaban ahí para mí, no porque tuvieran que estarlo, sino porque me vieron incluso cuando no estaba tratando de ser vista y de alguna manera, eso era suficiente. Empecé a mentorear a los nuevos oficiales, no porque estuviera obligada, sino porque reconocía la mirada, la mandíbula tensa, las manos inquietas, el pánico silencioso detrás de cada sí. Señora Jala, Teniente Ramos era una de ellas. No podía dar un informe sin tropezar con sus palabras, así que me quedé más tiempo. La ayudé a revisar sus diapositivas. Le mostré cómo respirar entre oraciones, no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para fin de mes. Dio su sesión informativa con una fuerza silenciosa que no conocía antes. Se alejó del podio, me miró y susurró, esta vez creí en mí misma. Asentí. Ahí es donde comienza. El siguiente fin de semana hubo una parrillada. Nada especial, solo sillas de jardín baratas, música mala y Morales agitando las pinzas como si estuviera en una misión. Alguien trajo pastel casero. León en realidad sonrió 2 veces. Jul derramó mostaza en sus pantalones y maldijo como marinera. Jugamos cartas, contamos historias. Alguien había colgado luces alrededor de la cerca. No era nada, y lo era todo. En algún momento me paré junto a la parrilla, sosteniendo un plato de papel lleno de costillas, y miré alrededor. Esto era lo más segura que me había sentido en mi vida, sin muros, sin máscaras, nadie esperando que fallara. Solo gente que me quería tal como era, no por lo que representaba en familia, por elección propia, no por obligación. 2 días después recibí un correo electrónico. Evento comunitario en el centro, organizado conjuntamente por Texer Solutions y organizaciones benéficas locales. En la lista de invitados en ejecutivos, exdirectores de proyectos, donantes. San Mateo figuraba como orador principal. El nombre de mi madre estaba justo debajo. Sofía Vargas asistiendo. Miré la pantalla durante 5 minutos. Luego, sin pensarlo mucho, hice clic en confirmar asistencia. No llevaba uniforme, sin medallas, sin autoridad, solo una blusa suave, jeans, zapatos planos, cabello suelto, sin rango visible. Entré al patio y respiré hondo. Había camiones de comida, puestos, música en vivo, políticos caminando entre la multitud, ingenieros bebiendo vino de vasos de plástico. Y en algún lugar, en medio de todo eso, mi pasado. Me mantuve al fondo mientras Mateo hablaba. Se veía como siempre, en cuello planchado, tono firme, sonrisa controlada. Su discurso fue pulido. La audiencia asintió. Dijo todas las cosas correctas. Solía pensar que eso era éxito. Ahora se sentía como la definición de otra persona. Después de que terminó, caminé hacia los refrigerios. Ahí la vi. Mi madre. Se veía elegante como siempre. Perlas, moño ordenado, traje de falda planchado, sosteniendo una copa de vino como un escudo. Me notó antes de que pudiera fingir que no la había visto. Sofía dijo acercándose, viniste en sí, día te ves bien, lo hago. Hubo una pausa, luego sonrió, demasiado perfecta. La presentación de tu hermano fue hermosa, ¿no crees? ¿No crees? No respondí de inmediato. Fue pulida. Dije, Mateo está haciendo un trabajo importante. Continuó. Incliné la cabeza. Sí, lo hace. Yo también. Su rostro se torció. Dejé que el silencio se extendiera, no para castigarla, sino para respirarlo. Luego preguntó, ¿todavía estás enojada? No. Dije honestamente, no estoy enojada, solo ya no estoy invertida. Eso la golpeó. Su expresión se quebró por un momento. Te extraño,
dijo en voz baja. Extraño la idea de lo que podríamos haber sido, respondí. Pero dejé de esperar eso. Miró hacia otro lado, y tal vez por primera vez entendió que había perdido el acceso. No por maldad, sino porque había dejado la habitación donde siempre intentaban obligarme a encajar. Espero que seas feliz, dijo finalmente. Soy libre, dije. Eso es mejor. No esperé otra respuesta. Asentí suavemente. Cuídate. Luego me di la vuelta y me alejé. Sin drama, sin colapso. Solo elección, solo pasan. Compré una bebida. Encontré un lugar bajo un árbol y me senté en silencio. Vi a la gente reír, vi niños persiguiéndose entre las mesas con animales de globos. A media hora después, Jul me encontró con 2 cafés helados en la mano. Me pasó uno y preguntó: ¿todo bien? Tomé un sorbo. Estoy aquí, asintió. Eso es suficiente. Nos sentamos así por un tiempo. Ninguna tuvo que explicar nada. Ella no preguntó qué pasó y yo no conté nada a Ann, porque lo más importante no fue lo que me dijeron, sino lo que finalmente me dije a mí misma. Ya no tienes que ganarte tu lugar. Ya perteneces a sí. ¿Alguna vez te paraste frente a alguien que te hacía sentir pequeña y te diste cuenta de que ya no posee el plano de tu valor? Entonces, ¿sabes cómo se siente esto? A no venganza, no victoria. No victoria, solo libertad. El cielo se tiñó de ese suave rosa dorado que siempre amé. Mientras tanto, había salido temprano del trabajo y había ido al viejo sendero detrás del cuartel Ann sin teléfono. Sin estrés, solo el sonido de grava bajo mis botas y el tipo de silencio, que ya no me hacía estremecer. Encontré mi lugar favorito en el recodo del camino, un banco medio cubierto de hiedra, ligeramente torcido. Olvidado por la mayoría, Ann solía sentirse solitario. Ahora se sentía como mi hogar. Me senté, estiré las piernas y dejé que la brisa pasara a través de mí. Tantos años había pasado preparándome, esperando el próximo rechazo, el próximo silencio, el próximo recordatorio de que no encajaba Ann, pero ahora no venía nada más. Nadie a quien impresionar, nadie a quien probar nada, solo yo, respirando, eligiendo simplemente existir. Sin explicación, saqué mi cuaderno. Las páginas ahora estaban desordenadas. Manchas de tinta, manchas de café, algunas esquinas dobladas, pero contenía todos los pensamientos que nunca pude decir en voz alta. Pasé a la última página y escribía: no me vieron. Esa no es mi culpa. Me veo ahora, y eso es suficiente. Cerré la cubierta lentamente, como un capítulo que se cierra. No por ira, sino en paz. Un grupo de oficiales más jóvenes pasó corriendo junto a mí, riendo, sin aliento. Una de ellas, una chica, tal vez de 19 o 20 años, me lanzó una mirada. Parecía nerviosa, demasiado consigo misma. Exactamente como yo lo era antes. Le devolví el gesto con la cabeza. Ella me devolvió la sonrisa, pequeña, pero real. No tuve que decir nada. Ella vio algo en mí, y yo vi algo en ella. Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, Jul me encontró afuera de la cafetería bebiendo té. Se sentó a mi lado sin preguntar. Volvió a jugar el papel de sabia y silenciosa. Me molestó. Sonreí. Tal vez me lo merezca. Ella empujó mi hombro con el suyo. Lo mereces. Lo mereces. Y más. No tuvimos que hablar mucho. Eso es lo especial de la familia. No tienes que explicarte cada segundo. Entienden de todos modos. Mientras el sol se hundía más bajo, miré hacia el horizonte. Suave, tranquilo, sin fin. Esta no era la vida que querían para mí, pero era la vida que construí con mis propias manos. Y no la cambiaría por nada. ¿Sí? ¿Alguna vez te dijeron que eras difícil, dramática o demasiado? Si alguna vez fuiste el pensamiento tardío en la historia de tu propia familia, entonces no estás rota, solo estabas esperando llegar a ti misma. Algunos de nosotros no recibimos una disculpa, recibimos
libertad. Y eso es más que suficiente si esta historia resonó contigo de alguna manera. Si alguna vez tuviste que alejarte solo para proteger tu paz, entonces quiero saber de ti, ¿cuál fue el momento en que finalmente te elegiste a ti misma? Escribe un comentario, ya sea una oración o una historia completa. Este es un espacio donde eres vista, y si todavía estás buscando tu camino, quiero que sepas esto, no estás sola.